apoyamos. Ok, muy bien, son listos. Quiero que voy a pretender que la mayoría entiende un poquito el árbol de las vidas, no en su totalidad, pero el árbol de las vidas en una forma u otra, ¿verdad? Y también estoy creyendo de que todos entendemos que la Torá no habla de Dios. Dios no existe en la Torá, existen sus poderes. Esto que nosotros llamamos Dios es algo incomprensible, algo que no tenemos la mente ni la sabiduría para describirlo. Si describo a Dios, ya no es Dios. Si hablo de Dios, no estoy hablando de Dios, porque Dios no puede ser definido con tan poca inteligencia y sabiduría que los humanos tenemos comparado a Él. Entonces, lo que tenemos es sus poderes, tenemos sus acciones, y esto es lo que hablamos. Entonces, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando de poderes. El poder de la salvación, el poder del amor es el Padre, porque de tal manera, ¿se acuerda? Amó a Yahweh al mundo, a Elohim al mundo. Esa palabra amor es hav, en arameo significa amor sin ser correspondido. Eso es lo que dice ahí. Entonces, si lo leemos en el arameo, diría, ¿verdad? Porque de tal manera amó Elohim al mundo que no lo amó a él. Ese es el poder del Padre. Por eso dice, la salvación o la vida eterna es que conozcan al Padre, que conozcan el poder de la Javá, ¿verdad? Nosotros tenemos un amor, se llama Raham. Amamos a alguien mientras nos aman. Mientras no me hagas mal, yo te amo. Somos los humanos. Por eso cuando dice el amor es sufrido, el amor todo lo puede, todo lo cree, está hablando del amor del Padre. Por eso que molesta mucho cuando en una boda leen eso para los muchachos, porque al final eso es como imposible. Todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta su abuelita. Eso no es nuestro, eso es del Padre. Pero el que conoce el amor del Padre, ¿verdad? Entonces tiene libertad de poder amar más allá de humano. ¿Estamos claros en eso? Ok, cuando hablamos del Hijo, no estamos hablando de una persona. El Eterno, el Ein Sof, no tiene hijos, no, ¿verdad? Pero de igual manera, del Padre, de ese poder del Padre, se extendió el Hijo, que es el mediador para que poder conocer al Padre. Y el que nos guía hacia esa conexión es la Madre o el Espíritu Santo, como lo conocemos. Esos son los poderes primarios, se llaman Satzahot, o luces primarias o negras le llamamos, porque la luz negra hace que todas las luces, otros colores alumbren. Si usted fuera a una fiesta, ¿verdad? Y le tiran agua, y usted está en la pista bailando como John Travolta, ¿verdad? De repente ponen una luz negra y todo usted está pintado. Pero sin la luz negra todo es como invisible. Entonces, estos poderes representan los poderes del Ein Sof. Hasta ahí estamos bien. Ok. Aquí estamos, entonces podemos platicar y tenemos esta idea. Vamos a hablar entonces del libro de Ruth, y creo que todos hemos leído el libro de Ruth porque cada año lo leemos, y los secretos detrás de, diríamos, el secreto más importante de la Torá y del universo, que es para qué fue creado todas las cosas. Voy a contar primero la historia antes de esto y comenzamos, pero rápidamente. Cuando Shlomo estuvo de rey por desobediencia del pueblo, de los dos pueblos, a uno le llamaron prostituta y al otro le llamaron un poquito más. Así dice Yahweh. Dice, a ti por ser prostituta te me vas, pero tú, Judá, estás igual, nomás por el amor que le tengo a David,
mi siervo, tampoco lo saco de aquí de la jugada. ¿Se acuerdan la historia ustedes? Entonces se divide el reino. El reino de Israel se divide en dos. Uno se llama la casa de Israel, son 10 tribus, y la otra es la casa de Judá, 2 tribus. La casa de Judá es llevada a cautiverio por Babilonia, 70 años después regresa. Y por eso es que hoy en día a todos los que regresaron, que son los únicos que regresaron, les llamamos judíos. Llamamos judíos porque son los únicos que regresaron. En otras palabras, que se identificaron como parte de. Las otras 10 tribus también fueron llevados cautivos, pero ellos no regresaron y se mezclaron entre las naciones. Entonces, Yahshua dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Las ovejas perdidas de Israel son estas 10 tribus perdidas, pero no perdidas de no saber dónde están, sino perdidas de estar cortados, como la palabra correcta en arameo es, vine a las ovejas prostitutas de Israel. Eso es lo que dice, nomás que nadie quiso ponerlo así en la Torah y le puso perdido. Pero si yo digo una mujer perdida, con todo respeto, pues no estamos hablando de que se perdió físicamente, ¿va? Sí, no, sino que tiene que ver con algo de moral, o de moral distraído, una de dos. Diciendo eso, ¿verdad? La idea principal de la Torah es ir a buscar a esas ovejas. Esas ovejas están mezcladas. Y están mezcladas con el propósito de que todo el universo o todos los humanos sean salvos. Y esa es la historia. Esa es la historia de Israel y Judá. Pero Judá es el hijo mayor que se quedó en casa y lo quería todo. Y el hijo menor se fue y fue a comer o tratar de comer con los cerdos. Nunca comió, pero quiso comer la comida de los cerdos. ¿Se acuerda? Y cuando regresó no tenía nada y el hijo mayor no estaba contento que su hermano había regresado. Igual manera, por eso el mismo Talmud dice, aunque Judá se enoje, Efraín vive. Porque Efraín son estas 10 tribus. Este es uno de los secretos que vamos a verlo de otra manera acá, pero mucho antes. Algo que tenemos que entender es que lo que está aquí ya pasó en un mundo más alto. Como dice el Zohar, lo que está arriba está abajo. Entonces cuando decimos, y otra vez, a un cristiano pudiéramos hablar de esta manera si le damos los versos correctos. Por ejemplo, dice que el Mesías fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero pregúntale cómo. ¿Cómo fue sacrificado delante de la fundación del mundo si no había caído nada? ¿Qué está pasando? ¿Qué historias habían antes? ¿Qué si le digo? Hoy le voy a enseñar un verso, quizás nunca lo ha visto. Le voy a enseñar que existían unos seres llamados los alfareros en la Torah, antes de la fundación del mundo. ¿Están listos? Ok, muy rápido aquí porque si no, no terminamos. ¿Dónde comenzamos esta historia? Lo vamos a comenzar con, lógicamente en el principio, como me preguntan a mí siempre ¿y dónde comienzas a estudiar la Biblia? ¿De Génesis sería buena idea? Creo que para eso pusieron Génesis primero. Y si quisiera saber la verdad, si tiene Génesis y entiende Bereshit, Orígenes, todo lo demás, fácil de entender. Pero debe comprender primero qué son los orígenes. Entonces, vamos a comenzar con el primer problema de Bereshit, que es hagamos al hombre. ¿Quién estaba con el Elohim para hacer al hombre? Y otra vez, lo que no quiero que se confunda es del Ein Sof. ¿Qué poder? El poder creativo, ¿quién estaba con él? Con ese poder creativo, creando. Para eso, entonces, esta idea, ¿verdad? La Torah dice, escribe que el Todopoderoso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Exactamente, ¿qué es lo que significa estos dos términos? Imagen y semejanza. En sí mismo o en un tema significativo. Entonces, cuando dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué imagen y qué semejanza y con quién está hablando? ¿Verdad? Primero el problema surge con esta palabra que es hagamos.
La palabra hacer en sí es la palabra, hay formas de decir crear en el hebreo, hay 3 formas, pero una de ellas es yetzirah, que otro se llama formar. ¿Se acuerda? Yetzirah, formar. La palabra formar, ¿verdad? En el mundo del lenguaje hebreo trae 2 yods. Formar trae una letra primero que es la vav, que va a ser la que va a aparecer como F de formar, la vav. Después va a tener una yod. Pero ya no debería llevar una yod, sino que debe llevar una resh. Pero Moshe, por alguna razón, hizo una falta de ortografía y le puso 2 yods. ¿Por qué? Porque las 2 yods son en sí la imagen y semejanza. ¿Listos? La Sefer o el Yetzer Hará, que sería la inclinación al mal, y el Yeser Tov, la inclinación al bien. Y mientras están así, ¿verdad? Usted lucha todo el tiempo, inclinación hacia lo incorrecto en su vida, lo que no vale la pena para usted, tiende a hacerlo, o si no va para el otro lado y demasiado inactivo. Si la Vav estuviera en medio de la Yod y Yod, ¿qué letra me daría? ¿Cuál? La Aleph. La Aleph está hecha de una Yod, Vav, Yod. Entonces seríamos como él. Pero mientras están estas Yods así, es porque son 2 naturalezas que habitan en nosotros. Pero veamos quiénes son estos y qué es esto, ¿ok? Veamos primero lo que nos dicen los sabios y la Kabbalah sobre quiénes pudieron haber sido los que estuvieron con él cuando dijo hagamos al hombre. Los sabios ofrecen 4 probabilidades. Aquí va la probabilidad número 1. Es que Elohim se dirigió al resto de la creación. Como la creación ya estaba hecha, todos los seres estaban ya creados, entonces los incluyó a ellos para hacer al hombre, dando a entender que el hombre en sí es un microcosmos de todo el universo. Esto tiene sentido en la ciencia, en la biología, en lo que es cualquier ciencia orgánica, porque nosotros estamos compuestos de elementos de las estrellas, ¿verdad? Nosotros somos más de estrellas que del planeta, pero tenemos un poco de todo. Usted ve a los animales y todos los animales, nosotros tenemos de todos ellos un algo. Hasta parásitos podemos ser, no ustedes, pero otros, ¿verdad? Podemos hacerlo todo. Entonces tiene sentido, y esta es una idea cuando a mí me hablan de la evolución. Y digo, sí, una evolución sí tuvo que haber habido porque el humano tiene todo lo de todos. Entonces puede ser que el Eterno juntó a todos los organismos de vida y dijo, ok, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos formaron. Algunos parecen changuitos, pero no son. Unos actúan como elefantes, pero tampoco son, ¿verdad? Somos humanos porque tenemos quizás de toda la creación. ¿Qué dirá usted? ¿Está como lógico esa? Ya. Segunda sugerencia es que Elohim tomó consejo en los días de la creación. Esta parece ser como la primera, pero no. Esta es que tuvo consejo del tiempo y puso el tiempo en nosotros. Quiere decir que el tiempo somos parte nosotros del tiempo. El consejo es que Él hizo los 6 días de creación y nos los puso adentro. Y estamos hechos de la luz y las tinieblas, de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Nos podemos multiplicar, somos como los peces del mar y nos arrastramos como los animales que se arrastran. Somos como planta, pues su pelo, los que tienen, es planta. ¿O no? El tiempo es el consejo. Y aquellos que conocen un poquito más de Kabbalah saben que hay 7 reyes de Edom, que son los 7 universos antiguos a nosotros, pero que fueron rotos. Y el último rey traía una reina. Y por eso su vasija no hubo rotura.
estaba esta reina en el código, lo podemos ver en la Torah en otro lado, que es el tiempo. Que es decir, que el Mashiach trajo el tiempo a su verdadero concepto. Cuando dijo, ¿cómo que no sabéis quién soy yo? ¿No vosotros estudiáis los tiempos? ¿Pero qué tiempos estaban hablando? Los tiempos que hay en nosotros. Por eso el hacer Shabbat, el hacer lunas nuevas, el hacer nuestras fiestas, nos armonizan a la imagen y semejanza del ser. ¿La segunda tiene sentido? Muy bien. Ninguna pregunta, estamos bien todos, ¿verdad? Perfecto, vamos entonces a la tercera. La tercera probabilidad es que tomó consejo en su propio corazón. En otras palabras, se aconsejó a sí mismo en sus pensamientos. Porque dice la Torah que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ahora, vuelvo a repetir, no estoy hablando de Dios, ¿verdad? Porque Dios no piensa. Si pensara, sufriera. Porque está claro que nosotros somos adictos al pensar. Nos encanta esa voz que nos maltrata todo el tiempo, que nos dice que no podemos, que no se va a alcanzar, que es pura mentira y nos alegamos con ella, no nos deja dormir, no nos deja que nos despertemos. Adictos a ella. El pensamiento, el ser no necesita pensar, el ser, el Ein Sof, él está fuera de la existencia. Pero el poder sí piensa, que si somos un consejo de su propio pensamiento. Podríamos decir que se inspiró en el segundo paso. Ya, es como una inspiración, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, se contempló a sí mismo a crear al hombre a su imagen y semejanza. En una de las formas de meditación cabalísticas tiene que ver con la contemplación del poder besar al Eterno, se llama. El enamorarme de él de una forma del deseo de estar en su presencia a través de la meditación. Eso sí, si te besa, dejas de estar aquí. Ya. Eso es una de las formas meditativas de la Kabbalah. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora tenemos 3, ¿verdad? Vamos a la cuarta. Ahora, todo esto va a tener sentido cuando lleguemos a Ruth, si no, no me va a entender, pero estoy tratando de bajarlo, ¿ok? La cuarta explicación es que afirma que Elohim consultó a las almas de los justos. Ok, voy a decir esto aquí porque creo que es un gran problema de nosotros. En el mundo católico, ¿verdad? Donde venimos todos, la idea al final en la guerra de saber quién es Yeshua, ¿verdad? Y qué es diferente a mí. Porque la idea de los hebreos es que Yeshua era igual a todos. No más que estaba maduro y tenía una conexión correcta, no porque era Dios, sino porque era obediente y obediencia de muerte. ¿Estamos hasta ahí bien? Pero en la Iglesia Católica, por la idea es, no, pero él tiene que ser más grande, más alto. Porque es mi redentor, es mi salvador, entonces tiene que ser, pues no puede ser Carlos, ¿verdad? Tiene que ser alguien más. Entonces, la idea de la predestinación, que fuimos formados, que fuimos creados antes de la fundación del mundo, es un nono en la iglesia cristiana. No fue hasta que Calvino vino, y Calvino habló de la predestinación, y usted sabe, los que somos cristianos protestantes pasamos también por ahí, ¿verdad? Pero la idea es que no había nada antes de Yeshua, digamos, del Mashiach en sí, sino que él vino y ya. Pero la idea hebrea, o por lo menos cabalística hasta ahorita, y lo voy a explicar por qué, es esta, de que habían almas que estaban con el ser, con el Elohim, y que usó a ellos como consejo. Y entre ellos se le llama la generación del Mashiach. Así se le llama a estas almas, la generación del Mashiach. Y cuando Yeshua dice cosas más grandes que yo haréis, es porque él sabía algo de nosotros que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Porque ¿cómo podemos decir que nosotros haremos cosas más grandes que él? ¿Cuándo hemos visto nosotros que hacemos cosas más grandes que él, por decir así? Pues es difícil poder verlo así. ¿Qué sabría él
de nosotros para decir, ustedes no saben quiénes son. No saben que ustedes participaron en la creación de las cosas. No todos, pero esa generación llamada la generación del Mashiach. Le estoy dando nomás la teoría y quiero ahora probársela, pero esta es la idea. Ninguna pregunta hasta ahí. La Torah dice que nosotros fuimos justificados por el Mashiach. Dice que el que nos pudo condenar no nos condenó. Así que todos los que estamos aquí somos justos, no por nuestras propias obras, sino por la obra del sacrificio del ser. El Avav, pues, el Mashiach. Hasta ahí estamos bien. Entonces, aquí hay una idea en el sentido, y todo tu pueblo, dice el verso en la Torá, y todo tu pueblo es justo. Por lo tanto, lo que está diciendo Elohim es que consultó a la raíz del alma de todo el pueblo hebreo. Estas palabras, ¿cuántas almas habían antes que viniéramos todos a la tierra? Habían 600,000 almas. ¿Qué pueden ser 6? Bueno, no sé. 600,000 almas les llamamos a las raíces de todas las almas. Nosotros nos hemos ido partiendo, por la palabra pecado significa partir, y nos hemos partido en un montón, ¿verdad? Yo siempre explico de las holograms, ¿verdad? De esas cartitas que tienen el beisbolista y usted lo ve y lo mueve así y hace así, ¿verdad? Como que se mueve. Si la parte en dos, no tiene la mitad de la cabeza del beisbolista y el cuerpo, tiene ahora dos iguales. Se transforma y ahora son dos, haciendo lo mismo. Y si la parte otra vez, ahora tiene 8. Y así se puede ir yendo. Lo único que cada vez que la parte se hace más opaco la imagen. Entonces estamos tan opacados que ahora ya ni me veo. Pero en mi esencia soy ese beisbolista total, ¿verdad? Como al principio. Quizás es la razón que nos es tan difícil vivir en un mundo que nosotros creamos. Esta es la historia que quiero contar. Este es el secreto número 1. Si entiende y comprende que todo esto usted participó, no debería estar quejándose. Debería estar pidiendo, no me acuerdo por qué hice esta planta. ¿Verdad? ¿Cómo decidí hacer este zancudo que me anda molestando? Mis preguntas fueran diferentes, pero como siempre le echo la culpa a alguien, ¿verdad? Eso es lo que yo escucho todos los días en las terapias, que mi abuelo, que mi tío, que mi primo, que no sé qué, que mi familia, que México, que el comunismo, que no sé cuánto, me tiene como me tiene, es un gran problema para nosotros. Pero nadie es víctima si creamos todo esto. Ok, listos, vamos a ver entonces cuál de estas 4 probabilidades o las 4 juntas. El siguiente idea que tenemos que entender cuando buscamos secretos es buscar patrones. Y como es 4, entonces rápidamente comienzo con el código principal, que es el nombre del Eterno. El nombre del Eterno, de la existencia, es Yod, Hei, Vav, Hei. Hay 2 Heis, hay una Vav y hay una Yod, ¿verdad? Yahweh, que es la existencia. Esas 4 letras tienen que ver exactamente con lo que explican los cabalistas, ¿verdad? Los estudiados, cuando hablan quién estuvo con el bendito sea cuando creó el universo. Comenzamos. Vamos a comenzar con la última letra, la letra Hei. La letra Hei, por naturaleza, tiene que ver con la vida, es femenina. La Hei es femenina. Y ella se separó, ¿verdad? Se separó del nombre y está como apartada. Tanto que Yeshua vino a buscarla a ella. Por eso dice, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel, porque es a ella a quien vino. Nosotros, Pablo, que en su genialidad le llamó la novia, porque a la novia hay que perseguirla, no al revés, ¿verdad? Si una mujer me persigue, está raro el asunto usted. Debe ser una mujer, perseguirla,
¿verdad? La idea es que había, primero se miraban en el mercado allá en Jerusalén, ¿verdad? Uno está viendo una toronja, se le quedaba viendo a la muchacha. La muchacha solo le hacía ojitos, pero no podían hablarse. Tenían que ir a ver que quién era la familia. Después hacían una cita. Las puertas tenían una como ventanita y ella podía ver en la ventana que venían y ella le decía al papá, no quiero, aunque tocaran la puerta, no entraban. Por eso dice la Torá, Yeshua hablando, dice, hey, si llegamos, mi padre y yo llegáramos y tocáramos a la puerta, ábrenos y cenaremos contigo, porque es una forma de matrimonio, ¿verdad? Del casamiento, de esta idea. So, la Vav, o el hijo, o Yeshua, ¿verdad? Está buscando a esa novia, pero esa novia está lejos. Y si no entendía de esa manera, porque usted es un físico, es uno de los 4 poderes más grandes del universo, que se llama, en este caso, el poder nuclear débil. Ese se le llama también. ¿Y alguien sabe qué hace ese poder en el universo? Porque es una energía. ¿Nadie sabe? ¿Listos? Expulsa. Por eso es que ella ha estado en el exilio todo el tiempo. Ella está en el exilio. Y el poder nuclear fuerte es para jalar. La gravedad es la Yod, que es el monstruo más grande de todo, que mantiene el universo en su lugar, ¿verdad? Y electromagnetic, ¿verdad? Que también es la otra Hei, es la que también está jalando, que es el espíritu de Yahweh. Son los 4 poderes que habla la física, totalmente es con las 4 letras del nombre. La Torah es para todos, para el que cree que sabe y el que cree que no sabe. Es para todos. Nomás que hay que entender cómo explicárselo a quién. ¿Sí o no? Así dijo Pablo, con los débiles me hago débiles y con los fuertes me hago fuertes. ¿Sí o no? Ok. So, la última Hei tiene que ver con el reino, ¿verdad? Tiene que ver con esta parte y tiene que ver entonces con el mundo de las fronteras. En sí, esto es la primera interpretación que Elohim consultó con todo el universo. ¿Se acuerda la primera que dije que para que él dijo, hagamos al hombre, estaba hablando con todo el universo? Esa es la Hei. Que sí que somos la parte más física del universo aquí, la Hei. Perdida ahí. La siguiente, la letra sería la Vav, que todos la conocemos como el hijo. Este es un paso de los 6 días de la creación. So, la Vav es el tiempo. Y Yeshua es el tiempo. Tanto que cuando él vino, cambió el calendario. Iba de un lado, crea usted en él o no, ahora el tiempo va para hacia adelante. Antes iba para atrás, porque él trajo el tiempo y lo puso correcto. Por eso es que es difícil entender cómo podemos adorar al Eterno si no sabemos los tiempos. Yeshua le dijo a los fariseos y a ellos, pero ustedes no estudian a Moshe. ¿Cómo es posible que si estudiaran a Moshe no me quisieran matar? Porque él habló de mí. ¿Dónde habló de él? El tiempo. El Mashiach es el tiempo. Somos seguidores de él, somos seguidores del tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para amar y el tiempo se respeta. Nos roba, la economía se nos va más por no saber usar el tiempo, por llegar muy tarde, llegar muy temprano, llegar en medio. Uno debe aprender a respetar el tiempo, porque en el tiempo está la economía, la abundancia de toda su vida, sea en sus relaciones, sea en su plata, sea en su salud. 3 de la mañana, 40 años, estar allá en McDonald's no es buena idea. Cuando tenía 15 años, buena idea. 15 años, entre Taco Bell, Burger King y McDonald's, casi nada me hace a mí. Y a otra edad ya no. Soy una persona que tiene al Mashiach y no entiende los tiempos, diríamos, no. Cuando dice, ¿quién estaba creando con el Eterno? Pues el Mashiach, que es el tiempo, estaba ahí. Son los 6 días de creación que existen dentro de nosotros. Y el reloj interno nos dice
ya estamos en Shabbat. Dejemos las cosas ya en paz. Es que hay un partido. No, no hay partido. No, es que tengo una... No, no hay eso tampoco. El tiempo comienza a las 6 de la tarde mañana y otra vez le entra luz y tinieblas, y aguas de arriba, aguas de abajo, y tierra seca, y todo lo que quiera está en su tiempo. ¿Entendemos esa parte? Okay. No he llegado al asunto, pero el siguiente es, con su corazón corresponde a la última Hei. So, tenemos Hei, Vav, y ahora voy para la otra Hei, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Eso quiere decir que sobre el corazón, dice la introducción, el Zohar dice, la comprensión está en el corazón y con ella el corazón entiende. Esta es la letra Hei, la última Hei, que quiere decir que es lo que está oculto. El corazón esconde. Sobre el corazón del Eterno, que son sus pensamientos, son sus secretos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que está diciendo la Torah es, yo tengo secretos que han estado guardados antes de la fundación del mundo. Y si entendemos el tiempo y aceptamos el tiempo del bendito sea, serán revelados. Por eso Yeshua dijo, les estoy hablando un secreto que fue escrito o fue dado antes de la fundación del mundo. Capítulo 13 de Mateo. Pero no para todos, ¿verdad? Dijo, no le digo a todos, porque no todos son de la generación del Mashiach. Esto claramente lo dijo él. No sea que se arrepientan y tenga que perdonarlos y yo no tengo ganas. Porque no vine a ellos. Yo vine a las ovejas perdidas de Israel, para que las ovejas perdidas de Israel, que crearon este mundo conmigo, salven a este mundo. Salven al mundo. Vayan y lleven este mensaje. Y hagan discípulos. Despierten a la gente. No espere que se le aparezca a alguien. Por eso es que el niño de Atocha aparece a algunas personas, porque no hay nadie que les enseñe. Ok. La última yod. Y entonces entro el secreto. Listo, estamos en buena hora. Son las 8:10. ¿Estamos bien? Sí. Ok, muy bien. Las últimas, las otras del pensamiento, tienen que ver con los secretos. Los secretos del bendito sea. Cuando él dijo, hagamos al hombre, le estaba hablando a sus secretos, pues. Ahora, la última yod, o la única yod, la última, tiene que ver, lógicamente, con las almas que les dije, ¿verdad? Las almas que están con el Padre. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer un pasaje en la Torá. Para explicar esto, ahora sí, ya puedo decir la verdad aquí. Ya tiene las ideas dónde estamos. Ok. Ahora esto nunca lo he dado, estoy como emocionado porque estas notas las tenía desde 2002, estas. Pero como no estoy en Guatemala, estoy como así, estoy viendo cosas yo, ¿verdad? Porque no sé si vengo o si voy. Encontré esto y dije, caramba, era para ahora, ¿verdad? Porque en ese tiempo me persigné porque no estaba seguro. Pero aquí voy. Entonces, vamos a ir a Crónicas 1, capítulo 4. Ya dije Crónicas, la mayoría nunca lo ha leído porque después de 4 nombres que leyó ahí, se aburrió, ¿o no? Te dije, pero ¿cuánto nombre aquí? Yo siempre, antes cuando era pequeño, ¿no? Yo decía, hubieran puesto otro proverbio acá. Otra historia de Yeshua, ¿verdad? O cómo Sansón practicaba su fuerza, algo importante. Pero todos estos nombres, y ¿sabe lo increíble del asunto? Que la mayoría de esos nombres no existen. No hay registros de ellos. Y yo decía, pero ¿cuándo y por qué? Aquí va y tiene que ver con este primer secreto. Listos. Entonces, si alguien me lo va a leer, porque aquí lo tengo yo, lo puedo leer yo, pero quiero que lo lea alguien primero. Eso es Crónicas 1, ¿verdad? Ese es para que platiquemos, porque primera de Crónicas sería ¿qué? Una carta. Entonces, Crónicas 1. ¿Qué dice Crónicas Aleph?
capítulo 4, verso 22. Antes de que lo leas, mi amor. La primera parte, ¿verdad? Está hablando de la genealogía de Judá. Que es importante porque si usted leyó el libro de Ruth, ¿es la familia de David que viene de Ruth o no? Pero Ruth era moabita, ¿o no? Raro, ¿verdad? De todos los que pudieron haber sido un moabita. No tiene sentido la historia, pero así es la abuela de David, ¿verdad? La mamá de Obed, no de Nicaragua, sino de allá de Bethlehem, ¿verdad? Muy bien, son listos. Vamos a ver cómo la Torah funciona, porque esto es lo que yo quisiera que se emocionara. No lo va a ver en otra parte. Usted decidió irse de un lugar donde le daban de comer, le daban de vestir, le daban todo, alegaba, pero ahí estaba contento. Y un día dijo usted, ya esta comida no la quiero. ¿Por qué? Porque ya no me sustenta. No es que sea buena o mala, simplemente ya no quiero compotas, ¿verdad? Ya no quiero cuquitos, ya no quiero topollillos, ya quiero algo más. Y se fue y viene a otro lugar y no quiere comer. Cuando se sacrificó de un lugar donde estaba consistente, ahí no le decían mucho, mientras obedeciera todo estaba bien. ¿O no? Aire acondicionado, calefacción, no mosquitos. Todo tranquilo. Sí, lo doblegaba en otras cosas, pero ahí estaba tranquilón. Esta es la razón. La razón que usted está aquí es por esto. Esta forma de enseñanza. Veamos. Leámoslo ahí. Ahora sí, 22. Escuche. Joquín, los hombres de Coseba, Joab y Saraf, el regidor de Moab, y Yashub, Lehem. Los registros son antiguos. Estos eran alfareros y habitantes de Neftaim y Gederá. Ellos vivían ahí, ocupados con el trabajo del rey. Ese es el pasaje. Ningún judío, ningún cristiano, ni alguien que ha leído la Torá, que registros, no hay registros de estos hombres. ¿Quiénes son estos alfareros? La palabra alfarero ahí va a ser la palabra yetzerot, ¿verdad? Yetzirim o yetzerot, que son formadores. Esa es la palabra correcta, pero la Reina Valera, y las dijeron, ¿formadores de qué? No, hombre, están hablando de alfareros. Otra forma de decirlo listos es jardineros. Y yo, usted ya hablamos de jardineros anteriormente. En el universo existen jardineros, los que cuidan los edenes. ¿Se acuerdan? En Génesis hay un jardinero llamado Adán. Ok, vamos a ver, vamos a descifrarlo y vamos a dar entonces esta historia. A ver si podemos acá entonces. Listos. Voy a leer lo que escribí hace tiempo atrás. Aquí va. Se les dice entonces, voy a leerlo aquí, dice, estos fueron los primeros. El segundo verso comienza con las palabras, ellos son los primeros. Sabemos que en hebreo hay 3 verbos para que se usan para indicar la parte de la creación. Creación, formación y acción. Esas 3 palabras, son 3 verbos, significa crear. Cuando yo acciono, por eso le digo yo, usted es feliz produciendo, no pensando. Porque como fuimos, y yo lo voy a decir, como somos creadores, venimos con Él, estuvimos en sus juntas, por eso es que usted y yo, cuando solo estamos pensando, tanto nos depresionamos o nos trae ansiedad, porque lo que no estamos haciendo es quienes realmente somos, y somos gente. Somos seres para crear. Pero no solamente crear en sí, sino esta idea de formadores. La palabra formadores alude hacia la creación como formación, que es el verbo usado en el segundo relato de la creación del hombre. En el primer capítulo de Génesis creó al hombre, pero en el segundo relato de la creación formó al hombre, ¿o no? ¿Quiénes forman a la gente? Y usted cree otra vez que tiene que ser alguien de arriba. Quien forma a la gente aquí abajo somos nosotros.
Si alguien debe estar disgustado de lo que tenemos, somos nosotros. Pero usted le echa la culpa al diablo. Le echa la culpa que Dios no viene o otras cosas, pero los formadores de hombres somos nosotros. Por eso cuando yo estaba dando una clase en USC, hace muchos años atrás, tenía un montón de trabajadores sociales y la mayoría eran mujeres. Son las trabajadores. Y entonces se hizo ahí un relajo de que el hombre es el malo de la película y que si el hombre malvado es agresivo, destructor y bueno. Entonces, entre todos le digo yo, bueno, pero ¿quién formó a esos hombres? Nadie quiso hablar. Pero son las mujeres. Las mujeres son las que forman a los hombres. Pero, ya que están grandotes, queremos que obedezcan cuando no los formaron, cuando estaban pequeños. Igual en las cosas del Eterno. Si no los formamos de pequeños, de grande, ¿qué van a hacer? Pues lo que quieren. Y vamos a decir, ay, cómo me ha gustado que mi hija y que mi hijo. Sí, pero nunca tomaste el tiempo para formarlos y darles. Porque el verbo de nosotros, cuando dice que Yeshua es el verbo que vive en nosotros, es que somos formadores. No le he dado el secreto, pero ahí vamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, cuando dice, ¿verdad?, que creó al hombre, lo formó, pero el segundo relato dice que Elohim lo formó del polvo de la tierra. Primero Elohim formó el cuerpo del hombre de la tierra y luego sopló un alma en él. ¿Quiénes son entonces estos formadores? Mirando el segundo versículo, ¿verdad?, de lo que estamos viendo, dice que habitaron ¿en dónde? En Netaim y Gedará. ¿Alguien sabe qué significan esos dos nombres? No, ¿verdad? Usted pasó por ahí y dijo, qué bonito nombre para un perrito. Muy bien, siguiente. Es increíble lo que usamos la Torá, ¿verdad? Y me acuerdo cuando lo fui a buscar. Listo, y puede buscarlo usted. Queda grabado para que vaya y me desmienta si quiere. Implica que los primeros vivían en lugares conocidos por sus árboles frutales y setos. ¿Sabe qué son setos, verdad? ¿No? ¿Ah? Setos son como, sí, son como arbustos para dividir. Dividir que una oveja no se pase al otro lado. O que un animal no se pase de un lado a otro. Como cercos, casi, pero se llaman setos, le llaman. Naturales, ajá, son hechos naturales, no los construyó nadie. Dice que estos formadores vivían donde había muchos árboles frutales. ¿Y no fue eso lo que le dijo el Eterno a Adán? ¿De todo árbol podéis comer? ¿Sería que Adán era un formador? ¿Verdad? Seguimos. Ahora dice, sigue diciendo el verso, la palabra final es, habitaron ahí con el rey en su obra. ¿A qué trabajo se refiere? La obra de la creación. Y la alusión aquí es que estos formadores se sentaron junto con el rey. Ahora la palabra sentar, yo sé que todos estábamos pensando que estaba el rey y todos estaban sentados. La palabra sentar significa meditar en hebreo. Meditaron con él. Por eso es que nosotros antes de actuar debemos meditar. El intelecto va primero y después que hemos decidido el sí o el no, usamos las emociones para aplicarlo, no al revés. Nosotros hacemos al revés. Primero me emociono, el del sí o el no, y ya cuando queremos hacerlo no sabemos qué estamos haciendo y nunca terminamos la obra. La obra primero es me siento y digo, ¿sí o no? ¿Le voy a seguir a esto, sí o no? Sí, ahora tengo que meterle toda la pasión completa. Las emociones son muy importantes, pero son secundarias. Entonces se sentaron a meditar con él. Voy a repetir, no hay ningún registro en ninguna parte de qué rey estaban hablando, de qué frutales están hablando en esta historia. Pero no queda ahí, porque le voy a comprobar quiénes eran estos. Está alegre el asunto, ¿verdad? Muy bien. 8:20, ¿estamos bien, muchachos? Okay, muy bien. Ok, entonces con respecto a quienes estaban con el rey, es decir, con Elohim, los sabios ofrecen una serie de posibilidades. Entre ellas,
la cuarta explicación que vivimos anteriormente con respecto a la creación del hombre, que estas eran las almas de los justos. ¿Qué si usted estaba ahí? ¿Qué si podemos comprobar que usted era parte del diseño de esta creación? Si llegáramos a entenderlo, ¿qué cambiaría en nuestra vida? ¿Cómo miraríamos lo que tenemos o lo que no tenemos? Se le llaman a estas almas, son también las primarias, se le llaman, y recuerda que eran 600,000, ¿se acuerda? O las creadoras. Dijimos que en hebreo la palabra formadores también se puede traducir como alfareros. Y usted conoce muy bien esta idea, ¿verdad? Que habla Isaías, tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. So Yeshua, el Mashiach, es la cabeza de los alfareros. Yo soy seguidor de Yeshua. Solo que Él hizo lo debe hacer yo. Y Él vino a formar, vino a restaurar, vino a dar compasión, no vino a dar problemas. No vino a complicarse la vida. O se la complicó Él. No hay vino, hagamos vino. No hay comida, vamos a producir. Pero aquí le digo, mañana hay comida. ¿Y qué traigo, rabino? ¿Ah, comida? Sería buena idea. ¿Se la complica? ¿Ah? Digo, yo no sé por qué. Estamos como pensando, ¿y qué traeré yo? Ah, comida. Rabino, ¿qué necesitamos para salir de aquí? Dinero. ¿Qué necesitamos para estar mejor? Salud. No la complicamos la vida. Tanto que el mundo hebreo es que la salud, el cuerpo es súper importante para la salvación del alma. Algo que en la cristiandad nunca nos enseñaron. Siempre nos enseñaron que el cuerpo no valía. Con razón estábamos enfermos de todas partes. ¿Y cómo alcanzar? Ok, no me quiero desviar, los reprendo, sigo adelante. Entonces, estos alfareros, ¿verdad?, tienen sus limitaciones. Estas palabras, una vasija si la voy a hacer para agua, una tina, algo más grande, un comal, no sé. Todo lo que se hace con un alfarero está con sus límites. Los límites es la Torá. Yo voy a formar a Dalilia. La conozco que tenía 18 años, ahora tiene 27. ¿Verdad? 18 años tenía Dalilia. La chamaca ahí, con sus dos niñitos. ¿Cómo lloraban? Chemacos. Ahora están gigantes, me hacen llorar a mí ahora. Pero la tengo que formar no a mi manera. No, yo soy guatemalteco, ella es mexicana. Ni modo que le diga, tienes que hacer mi cultura. No. O mi religión, o mi pensamiento. No, la formo a través de los cestos. De las limitaciones que el Eterno me dio para ella. Porque no a todos les enseño igual. No a todos les demando lo mismo. Somos formadores. Usted tiene hijos, y tiene hijos, siempre hay un atalantado de todos. Y ahí se tiene que ver cómo se las arregla con él, ¿o no? Al otro se apoya en él, haceme esto, anda a comprarme esto. Manda al otro, se gasta el dinero y se pierde. 2 días después regresan, ¿qué me pediste? Como el cuervo. ¿O no? Entonces se tratan diferente. Entonces, estos cestos tienen que ver con limitaciones. Pero si no conozco yo como alfarero mis limitaciones para formar almas, con razón no podemos producir. Ok, ahora sí. Son las 8:25, 15 minutos más. Aquí va ahora sí va el secreto. Entonces, tenemos que ir al libro de Ruth para entender este primer secreto. El libro de Ruth enseña quiénes son estos protagonistas de Crónicas. ¿Alguien me puede decir cuántos son? Lo leyó ahí. ¿Cuántos eran? Si quiere cantamos más allá del sol, alguien lo da. 6.
Gracias. Son seis protagonistas del capítulo 4:22. 6 de ellos. Ahí. Se los voy a mostrar cómo están ahí los 6. ¿Okay? Son 6 en esta idea. Recuerden la idea. El alma se sentó con el rey cuando él estaba ocupado en su obra. La idea de los cabalistas, ¿verdad? De los que saben, los que observan la naturaleza. Porque observar la naturaleza es observar al poder del Eterno. La palabra naturaleza y la palabra Elohim es la misma. Si usted no observa, no está siendo guiado por el Eterno. ¿Verdad? Es como que está lloviendo y usted sale sin paraguas, pues. Y después maldice al tiempo porque se mojó. Algo así. Entonces, los Adikim dicen que realmente quien estaba sentado a la par del Creador era una alma, una en particular. Y que esta alma es donde viene toda la humanidad. Por eso Pablo dice, secreto es este. Todo hombre nació de mujer. Pero la primera mujer salió del hombre. Eso lo dijo, no lo dijo él así. Y es un código, ni modo, pues la lógica, si usted sabe de Adán y Eva, dice, pues sí, pero está hablando de esto, acá. Esta alma se sentó con el rey cuando él estaba ocupado en su obra, la obra de crear al hombre. Esta alma en realidad no es un él, es una mujer. Y su nombre es Ruth. ¿Estamos listos? Porque recuerde, es ella quien trae la línea del Mashiach. Yeshua nació de la línea de ella. Ella es. Esa alma que estuvo con él, Elohim, ahora se va a representar en Ruth. ¿Son listos? Aquí es donde Kabbalah, bendito sea el Eterno, nos puede ayudar un montón. La frase, hagamos al hombre, tiene el mismo valor numérico de la frase Ruth la Moabita. Con razón nunca vamos a entender si está con otro lenguaje. Por eso la Torah dice, en los postreros días pondré una lengua pura en vuestra boca, y no es hebreo, es la geometría de las letras. El hebreo de hoy en día está igual de atrasado que todos los demás lenguajes. El lenguaje matemático es el único que vale la pena. Es el lenguaje clásico del Eterno. Entonces imagínense, hagamos al hombre, si lo leyera yo en la geometría diría Ruth la Moabita, allá en Génesis capítulo 1. Sale ella, Ruth. Más adelante sale esta historia codificada y que la estamos leyendo en este tiempo de Shuvot. Este secreto es para ahorita. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo los discípulos? ¿Para qué? Si ya tenían la enseñanza de Yeshua. Eran judíos. Más salvos no podían ser. ¿Por qué recibieron ese poder ellos? Para formar almas. Para regresar a ser alfareros de lo que realmente eran ellos. Y de ahí en adelante ellos rompieron con todo. Y aquí estamos por ellos. Es por esos que estuvieron en Shuvot que estamos acá. Sí, el sacrificio fue Yeshua. Ellos también murieron, no más que, lógicamente, su muerte trae pecado con ellos, pero en sí su acción es la razón que estamos acá. ¿Sabe que en el Talmud, como honran todo ellos, verdad? Algo que nosotros no hacemos. Ellos, en la historia del Talmud, ellos honran el cumpleaños de Pedro. Dice, no es de nosotros, pero era tan puro, dice. Era tan recto de la Torá que se merece tener su cumpleaños. Y usted se olvida del cumpleaños de la gente que usted dice que ama.
Y gracias al Eterno que aquí la gente no se muere, que si se muriera dijéramos, ¿dónde está? No la hemos visto en 2 años, ella va a regresar. No honramos nada. Porque estamos como desconectados de ser esa alma que estaba sentada ese día ahí. Y el Eterno estaba creando y le dijo, Ruth, ¿qué crees tú? Hagamos al hombre, le dijo, esta alma. Ok, sigo. Entonces, ahora como tenemos el verso, si se lo puede ver en el texto, en el capítulo 4, entonces, los protagonistas del rollo de Ruth tienen que ver con esos 6 de Crónicas. Los de Crónicas no existen, ¿ok? No hay relatos de ellos. Pero cuando los vemos a través de la Kabbalah, podemos verlos. Una vez más, los nombres son tales, nunca adivinaríamos su conexión con el rollo de Ruth. Solo viéndolos, no. Pero veamos, son 6 cifras. Todos ellos son parte de la familia de Elimelech. ¿Se acuerda que la historia de Ruth comienza con Elimelech? Sí, rabino. Era un gran sabio de la generación que tuvo el poder espiritual de orar por el pueblo judío y aliviar el sufrimiento de la hambruna que había. Era un hombre muy sabio. Mas sin embargo, pero Elimelech junto con su familia, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Mahalón y Quilión, optaron por huir de Judea y mudarse a los campos de Moab. Esto lo dice Ruth, ¿sí o no? Okay. Primero Elimelech murió y luego sus 2 hijos terminaron casándose con 2 mujeres no judías. Cuando ellos también mueren, su madre Noemí se entera que la hambruna ha terminado y se dispone a regresar a su ciudad natal de Belén. ¿Cómo se dice Belén? Bethlehem. Uno de esos nombres que está ahí va a estar ahí. Entonces, dice que sus 2 nueras la acompañaban. Noemí trata de disuadirlos de no venir con ella, diciéndoles que no tendrán futuro ahí. La única nuera llamada Orfa regresa. Orfa es la esposa de Goliat. Para aquellos que no entienden las historias de la Torah, les gustaban los saltos. ¿Qué voy a hacer? Todos tienen gustos, muchachos. Déjenla en paz a la pobre. Que eso será guapo el 4, lo dice que no era. Tenía 6 dedos, pero era un gigante. Pero la otra, Ruth, se aferra fuertemente a Noemí y le dice que nada la separará jamás. La historia continúa y concede al potencial redentor de su familia con Boaz, con quien finalmente Ruth se casa y luego da a luz un hijo, Obed, el padre de Isaí, que es el padre del rey David. Y la promesa del Mashiach está. Esa es la historia, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver el secreto entonces. Entonces, esta historia, los 6 protagonistas son los 4 miembros iniciales de la familia. Elimelech, Noemí, Mahalón, Quilión, Boaz y Ruth. Como ahora veremos, estos 6 individuos son los que según los sabios son aludidos en los versos de Crónicas. Aquí va. Una vez más, estos versículos culminan con esta descripción de ciertas almas que se sentaron con Elohim en el consejo sobre cómo crear el mundo y cómo crear al hombre. Recuerda que en Crónicas dice que esos eran formadores, alfareros, que vivían entre frutales, ¿verdad? Ahí habitaban y se sentaron con el rey para hacer su obra. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Ok. Comenzaron con el primer versículo. El texto comienza, y Joaquín y los hombres de Coseba y Joash y Seraf. Un hombre llamado Joaquín y la gente de Coseba. Y 2 individuos llamados Joash y Seraf. Como se señaló anteriormente, ¿verdad? Estos nombres y lugares no son mencionados en ninguna parte de la Torá. El texto continúa que se casó con Moab.
que se casó con Moab. Estas dos personas se casaron entre sí con Moab. Esto ya es una pista clara que es Mahalón y Quillón. Se casaron con Moab, que serían los muchachos, que se casaron con las dos hijas de Moab. Los hijos de Emelec y Noemí, que se casaron con las mujeres no judías de Moab. Entonces, concuerda. Luego tenemos el nombre de Yashubi Lechem. Y Lechem es pan, ¿verdad? Que es donde viene Noemí. Noemí quiere regresar a Lechem porque ella es de Belén, que significa pan. Que literalmente, como significara que volvió al pan, que de la palabra Yashubi Lechem, que es el nombre en Crónicas, significa el que volvió al pan. ¿Quién volvió al pan? Noemí. Ella quería regresar a Betlehem, ¿verdad? O a Belén. Claramente, en el contexto Ruth, esto suena como una alusión que Noemí regresa a Belén, a la casa de pan. Ok, seguimos aquí entonces. El final de los versos es quizás la parte más peculiar. Estos registros son antiguos. Así dice, ¿no? ¿Sabe que no hay ningún otro término así en la Torah? No toda la Torah es antigua, pues. Pero esto que escribió a través del Espíritu Santo de Ruach HaKodesh dice, oh no, esto que les estoy hablando es un registro antes de la creación. Esta historia de Crónicas, este pedacito de estos formadores, de estos alfareros, de estos creadores, no son de aquí. Vienen de escritos mucho más antiguos. So fui a buscar qué significa ese término, porque solo sale una vez en la Torah. Ahí, no sale en otra parte. So, veamos. Dice, no hay otra aparición de una frase similar en la Torah. En los textos cabalísticos, cuando el autor quiere discutir algún secreto muy profundo, suele recurrir a la palabra antiguo. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Esto está escondido antes de la fundación del mundo, algo antiguo. ¿Sí? Lo mismo. Una de las connotaciones de Elohim en la Kabbalah es el anciano de los días. La palabra anciano de días tiene que ver con este mundo. Otra vez, el anciano de días no es Dios, ¿verdad? Es un poder antes de la creación. Le llamamos en Kabbalah el abuelo. Tenemos el abuelo, el padre, la madre, el hijo y la novia, que son los cinco partes del alma, que los parsufim, ¿verdad? Que le llamamos. ¿Estamos claros en eso? Ok, entonces dice, de hecho la connotación es elevada para el Todopoderoso que usa en la Kabbalah. Que es decir, que para la Kabbalah cuando decimos este es un mensaje del anciano de días, es el mensaje más alto, el más antiguo, el más profundo. Ahora bien, los sabios explican que estas palabras vienen a decir que es peculiar el final del verso. Significa que fue el anciano de días que pronunció estos versículos. Que esta frase de Crónicas es el anciano de días que lo escribió ahí, bajo el humano que usó la mano y la tinta, ¿no? El anciano de días es la connotación que se refiere a la planificación de la creación por parte de Elohim antes que llevarla a cabo. Por lo tanto, estos versículos pertenecen al propósito final que Elohim detrás de la creación. Es decir, que ahorita vamos a ver cuál es el propósito principal que todo esto fue creado. Por lo tanto, estos versículos pertenecen al propósito final de Elohim detrás de la creación. Revelan las razones más profundas detrás de la creación. Podemos concluir que la historia contada por estos dos versículos en realidad están regresando a algo que ocurrió en la luz infinita de Elohim. Es tan antigua esta historia que es antes del Simsum. Antes que el Eterno hiciera el primer espacio para crear, ya esta historia estaba en el pensamiento de el anciano de días. Ok, seguimos. Entonces,
Joquín es el nombre que está ahí en Crónicas, ¿verdad? Él es Elimelech. Así que el primer versículo tenemos 4 figuras, que son los primeros alfareros. Aquí están los primeros alfareros. El primero es Joquín, que es Elimelech. Este nombre dicen los sabios de la palabra que significa propiedad o posesiones. También significa levantarse. Fue Emelec quien se levantó y se llevó todas sus propiedades a Moab cuando sobrevino el hambre. Todo lo que tenemos aquí, un alfarero lo trajo. Todas las propiedades que hay acá, uno de los alfareros lo trajo. La gente de Coseba, es la otro término que está ahí, ¿no? Ese es Mahalón y Quilión, que son los dos hermanos que se casaron con las moabitas. Tanto de que el nombre de ellos, por ejemplo, la palabra Coseba, es similar a la palabra que significa engañar o mentir. De una manera ligeramente diferente también significa decepcionar. Los sabios nos dicen que esto se refiere a los 2 hijos de Elimelech, incluso antes que se les mencione por sus nombres. Ellos decepcionaron porque renunciaron a Elohim, redimiera a su pueblo y lo salvara de la hambruna. Ellos se salieron de la creación. Vemos su desesperación, su falta de esperanza insinuada en sus nombres. El primer hijo se llama Mahalón, que se llama aquí Joash, que proviene de la palabra desesperación. El segundo nombre es Seraf, que significa estar quemado. La palabra serafín, ¿verdad? Significa seres de fuego, ¿verdad? Seraf significa quemado. Este es el nombre, literalmente, nos recuerda el segundo hermano Quilayón, cuyo nombre literalmente significa terminado o quemado. Ahí están todos. Ahora que podríamos pensar, ¿verdad? Es ¿por qué ambos hermanos experimentaron las mismas cosas? Porque la Torah dice, ¿verdad? Y la ciencia dice que cuando dos almas se pegan, aunque estén separadas, siguen sintiendo lo mismo. Por eso es que el casarse 7 veces te vuelves esquizofrénico. La Torah no le importa. La gente dice, pero ¿por qué la Torah es tan cuadrada? Así puede casarse 20 veces si quiere. Pero siente a la otra alma en el otro universo. Eso es comprobado en la ciencia. Se los he dicho yo a ustedes. ¿Cómo se llama eso? Entrelazamiento cuántico. ¿Se acuerda? Hemos platicado. 2 partículas se tocan y después se separan. Y si esta está vibrando de este lado, la otra comienza así. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Los hijos de luz con hijos de luz. Y hijos de tinieblas con hijos de tinieblas. Porque si un hijo de luz se casa con una hija de tinieblas o al revés, eventualmente, si de las tinieblas se pone más oscura, el de la luz comienza a sentir lo mismo. Estos 2 hermanos se pegaron, estaban tristes, estaban decepcionados, se murió uno y se murió el otro. Tanto que los gemelos, ¿sabía usted? La gente que son gemelos así de idénticos, habían habido estadísticas que los separan cuando son chiquitos porque se murieron los padres y los han encontrado y tienen la misma carrera, el mismo rango. No me va a creer, pero hubo uno de esos gemelos que no se conocían, que eran gemelos, se conocieron, eran electricistas. Y uno se electrocutó y el otro le dio un ataque al corazón al mismo tiempo. Pablo no estaba hablando solamente alegóricamente cuando dice que nos juntemos con los hijos de luz y dejemos que los hijos de tinieblas se junten juntos. Pero como hoy en día todos somos iguales. Todo es igual, ¿verdad? Le falta un ojo, es pirata, está bien. No importa. No, señores. No trabaja ni en la ciencia, no trabaja ni en la filosofía, no trabaja ni en la biología, no trabaja en la Torah. Usted debe juntarse con los hijos de luz. ¿Por qué peleamos de estar acá? Porque luchamos de estar con los hijos de luz para que se nos pegue algo. Pero si usted viene todo desanimado, me desanima a mí.
¿Verdad que sí? Eso es cierto. Si usted no se pone las pilas, me quita energía. Y yo también yo. Porque somos hijos de luz o somos hijos de tinieblas. Pero que somos hijos. Ok. Entonces, para terminar acá, vemos el último acá y vemos esta parte. El otro es Yeshuvi Lechem. Está en Crónicas, que esta es Noemí, ¿verdad? Porque ella es la materna, es la Hei primera. Está Yor Hei, que es el Espíritu Santo, ella es la madre, y ella no deja a sus hijos. Y Noemí, Ruth dijo, yo no te voy a dejar, sos mi mamá. Y ella le tuvo misericordia a la muchacha y se la llevó con ella. Y la convirtió hebrea. Y le dijo, así vas a hacer. Y vas a recoger a los campos. Ese cuate te conviene. Esa es una madre. ¿O no? Más que ya la escuchamos muy tarde nosotros, a nuestras madres. Pero esa es la idea, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestra madre que nos dice, no, ahí no. O hacerlo de esta manera. Y si usted sabe la historia, Boaz era medio atarantadito, no le entraba. Ya estaba grande, dijo, este es un número 10, yo soy un número 8, ya estoy grande, no va a querer conmigo. ¿Y qué le dijo Noemí? No, mija, le dijo, esta noche le entras por los pies, le dijo. ¿O no fue así? Sí. Y lo demás es historia. Porque el Espíritu de Yahweh es el que te da el mejor trabajo, la mejor relación, la que te da la mejor idea, la que te da todo. Es la madre, es Noemí. Pero es Ruth, es ella que el Espíritu Santo forma, ¿verdad? Estas tres luces más arriba que formaron esto. Entonces termino con los primeros, Boaz y Ruth. ¿Qué dice eso? Crónicas dice lo siguiente sobre Boaz y Ruth. Dice, fueron los primeros que habitaron en Netaim y Gedará. ¿Quién es Ruth? Es Eva, a la que siempre hemos puesto como segundo en el asunto, que fue la culpable, pero es ella, que viene toda la humanidad, como dijo Pablo. Pero Boaz, de Boaz salió ella. Ella no llegaría a hacer nada, si no es por él que la compró, que la redimió, pues, no la compró, pero la redimió. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ahí está el relato de Crónicas. Tenemos Ruth y terminamos entonces con esto. La razón de que estamos acá es para ir a las ovejas perdidas de Israel que están en todo el mundo y formarlos. No es de cambiarles religión, no es de cambiarles cultura, es de formarlos. Ruth es el alma que es la raíz del alma que tiene necesidad de formar y convertir o recordar al pueblo de Israel quién es Israel. Es ella, el alma. Nosotros somos Ruth, que nos recordamos quiénes somos y nos convertimos a través del Mashiach, que es Boaz. Boaz pagó por nosotros, para que nosotros, a través de nosotros, la generación del Mashiach regrese y sea jueces de la tierra. Porque así dicen, ¿no sabes que vosotros juzgaréis a los ángeles? ¿No dice así Pablo? ¿No le dice, y los 12 tronos estarán acá para juzgar a las naciones? Los gentiles no se van a salvar, porque no existen. Escúcheme, los gentiles, en ninguna parte de la Torá dice que los gentiles serán salvos. Lo que dice es que dentro de los gentiles se salvarán. Cuando todo gentil entienda que es Israel, entonces todo Israel será salvo. Cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo.
Y aquí está entonces el secreto. ¿Listos? Cuando agarro a todos los nombres que les dije, que nos aburrían a todos, porque sé que ustedes lo leyeron porque eran buenos cristianos. Ni un amén recibí, pero está bien. Fui a contarlos. Obtenemos 4 veces 1118, donde 1118 es el mínimo común denominador de los 2 nombres más importantes de la Torá, Elohim y Yahweh. 26 y 86. El 1118, que son estos 6 nombres, los alfareros. De los alfareros sale la palabra Yahweh y Elohim. Imagínense el poder donde están esos alfareros. Y como usted conoce el árbol de las vidas, ya se dio cuenta que son los 6 sefirot, ¿verdad? Pero, los alfareros. Y dice entonces, el valor del Shema en el versículo que uno de estos 2 nombres diciendo que son uno, en realidad decimos Shema 4 veces al día, 2 veces en la mañana y 2 veces por la noche. También corresponde a las 4 letras de Yahweh. El 1118. Primer secreto. Ya estuvimos, no solo en otras vidas, sino estuvimos antes de la creación del mundo. Pero eso lo dice Pablo. Fuisteis escogidos antes de la fundación del mundo. Pero no fuisteis escogidos para un ministerio. No fuisteis escogidos para una cultura. Fuisteis escogidos porque son alfareros. Que estuvimos en los frutales, en los edenes del universo. Y venimos a a hacer un edén. ¿Por qué no lo practicamos? Porque cuando nos juntamos no podemos que esto sea un edén por un ratito. Y participar, y quizás entonces nos recordemos que nosotros tenemos la alma de Ruth y que a través de Yeshua nos convertimos de nuevo en el Israel del universo. ¿Qué le parece? Toda Rabá Yahweh. Muy bien. Perfecto. Vamos